Podríamos motivarnos hoy partiendo del texto sagrado y de esta interpretación para que hagamos un ejercicio bien simpático, y es poder investigar sobre el significado de nuestro nombre. ¿Por qué quisiera ponerles la inquietud de profundizar y conocer la raíz del nombre, el origen etimológico y bíblico de cada uno de ustedes? Por dos razones. La primera, porque hoy en el texto sagrado encontramos dos nombres con dos significados en la Biblia, en la historia de la salvación, en el plan de Dios, muy importantes: Zacarías y Juan. Y lo segundo, para que volvamos a recuperar, Dios quiera que sí, el sentido y el valor espiritual cristiano cuando se pone un nombre, porque esto no es con el ánimo de criticar, simplemente con el ánimo de reflexionar, de pensar un poco. Hoy tal vez se ponen muchos nombres que no se conocen el significado, se hace más por moda y parece que entre más raro es el nombre, como que más gusta. Pero sí sería interesante que los nombres que se le ponen a los hijos sean nombres que ojalá tengan un significado espiritual, un muy buen origen, para que pensemos cuál es el argumento por el cual hoy se ponen nombres. Sí, por un significado espiritual bíblico o simplemente por un significado modernista y de gusto. Los nombres que aparecen el día de hoy, Zacarías y Juan, padre e hijo, tienen significados de mucha riqueza y de mucha profundidad para que logremos entender la grandeza y la cercanía de Dios en nuestras vidas y para con su pueblo. El nombre Zacarías significa aquel que Dios recuerda o aquel del que Dios no se olvidó. Y valdría la pena que actualicemos la historia de Zacarías. Recordemos que era un sacerdote perteneciente al pueblo de Israel, perteneciente al pueblo judío, que su anhelo, sus oraciones era para tener un hijo, pero que la dificultad era que ya tenía muchos años, su esposa también muchos años, y además era estéril. Cuando Dios le concede a Zacarías un hijo, le está manifestando que se acordó de él. Se acordó que Zacarías era un hombre justo, no se olvidó de sus oraciones y tuvo presente su proyecto de vida, que era sentir la alegría de ser papá. Y Juan significa Dios es bueno, Dios es bondadoso. Nosotros tenemos un Dios que no se olvida de nosotros. Porque ¿qué pensamos cuando estamos pasando por una situación difícil? Dios se olvidó de mí. Y hasta nos hacemos esa pregunta: ¿esto que estoy pasando es un castigo de Dios? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué llegó esta situación a mí? ¿Es que acaso Dios se olvidó de mí? Hoy, en el nombre de Zacarías, nos recuerda la palabra de Dios, que el Señor nos recuerda siempre, que estamos presentes para Él. Y en el nombre de Juan, la palabra de Dios nos recuerda que Dios es bueno, que Dios es cercano, que Dios es misericordioso, que Dios de esa manera, ayer, hoy y siempre, nos sigue manifestando su amor. Que tengamos nosotros la posibilidad cada día de poder recuperar el sentido cristiano, el sentido espiritual, el sentido hermoso cuando se asigna un nombre. Recordemos que ojalá los nombres tengan esa esencia cristiana, ese significado bíblico, porque en las Sagradas Escrituras los nombres tienen un significado y van de acuerdo a la misión que Dios les quiere encomendar. Por eso a Abraham, que se llamaba Abraham a secas, le cambió el nombre por Abraham, de acuerdo a la misión que iba a recibir. Padre de muchas generaciones, padre en la fe. A Pedro le cambió el nombre, se llamaba Simón y le puso Pedro, porque él dice: sobre esta piedra, el nombre Pedro significa roca, sobre esta piedra o sobre esta roca edificaré mi iglesia. A Mateo, que no se llamaba Mateo sino Levit, le cambió el nombre, porque pasó de recaudador a evangelizador, de pecador a apóstol. Dejó de trabajar cobrando impuestos
para el Imperio Romano, para servir y ganar almas para el reino de los cielos. Antes de encontrarse con el Señor, se llamaba Levita. Después de que se encuentra con el Señor, le pone por nombre Mateo, le cambia el nombre de acuerdo a la misión. Y lo mismo pasó con quien conocemos como el apóstol San Pablo, que no hizo parte del grupo de los 12, que fue llamado después Camino de Damasco. No se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, pero Dios le iba a encomendar la misión de ser el apóstol de los gentiles, el apóstol de los que estaban fuera, que no pertenecían al pueblo de Israel, pero Dios, que a través de este hombre que al principio era perseguidor y luego pasó a ser anunciador, a ser apóstol, iba a integrar en un solo pueblo a todas las naciones. Y por eso la palabra de Dios ha llegado hasta nosotros, porque por iniciativa de Dios quiere formar un solo pueblo bajo la custodia de un solo pastor, hacer de nosotros un solo rebaño. Entonces, qué bonito es hoy poder averiguar, verificar sobre nuestro nombre y darnos cuenta que a través de nuestro nombre y del llamado que Dios nos hace, quiere manifestar su amor y su obra salvadora y redentora en la vida de cada uno de nosotros. Amén.